lo sabe usted, a esta hora de la mañana, viernes, mesa de análisis, mesa de debate, y bueno, como todos los viernes nos acompañan excelentes periodistas de gran trayectoria, usted ya los conoce, está con nosotros Inés Figueroa. Inés, muy buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días. Gracias por acompañarnos también el maestro Felipe Martínez. Buenos días, Felipe. Buenos días, Claudia, Inés, al público, al escuchas. Gracias por acompañarnos en esta mañana, ya de regreso después del periodo vacacional, en el caso de Inés. Bienvenido. Bueno, pues el tema que hoy ponemos sobre la mesa es precisamente pues el tema político. El tema, usted sabe que a la vuelta de la esquina ya está prácticamente el próximo periodo vacacional ahora en el 2019. Vamos a platicar de ello y en ese escenario o en ese ámbito político, ¿qué le espera a Tamaulipas para este 2019? Iniciamos contigo, Inés, ¿te parece? Gracias, Claudia. Sí, bueno, yo lo que creo es que hay un abanico de posibilidades. Lo que suceda va a depender de lo que hagan los actores políticos. Si traspolamos lo que pasó este julio en estas elecciones a las elecciones del año próximo, que bueno, va a marcar destino, la elección del año entrante, va a marcar destino en la medida que los actores políticos incidan en él. Pero, por ejemplo, si traspolamos lo que pasó en esta elección y se repitieran los escenarios el año próximo, es decir, si las votaciones, hablando de las votaciones municipales, que son las más directas, las que más impactan en el electorado en determinado momento, sin desconocer que en esta elección hubo alguna resonancia de la escena nacional, pero es lo más cercano a la realidad electoral. Si lo que pasó en esta elección se repite en la elección del año próximo, estaríamos hablando que el próximo Congreso local estaría compuesto por 18 diputados de mayoría del PAN y 4 de Morena. Así se distribuiría la votación y luego ya vendrían las plurinominales, que serían algo así como 5 para el PRI, 4 para el PAN y 6 para Morena. Más o menos es lo que sacan los analistas que se dedican a eso. Entonces, si no pasa nada, si se repite lo mismo que pasó en este julio, pues más o menos así va a quedar y el PAN va a tener siguiendo el amplio dominio de la legislatura local. Pero sí pasan muchas cosas y en un año pueden pasar tantas cosas como quieran los actores políticos. En este momento el PRI, como tercera fuerza política que es en el Estado, fue reduciéndose hasta llegar a la tercera fuerza política. Tampoco es una fuerza despreciable. 325,000 votos es una cantidad importante, que será en este momento el piso de lo que llaman el voto duro. Entonces el PRI tiene una base para construir. ¿De qué va a depender? De que se pongan de acuerdo los priistas. En principio, que encuentren a un personaje que sea el ente articulador, en el que los líderes regionales, los de los municipios, de las principales ciudades, puedan depositar la confianza para confiarle sus capitales. Y no hablo de dinero, o sea, hablo de la influencia que tienen en su entorno. Entonces, ¿quién es ese personaje? ¿A quién le puedan confiar? Que además sea el buen administrador y defensor de esos intereses, porque el que le invierta a cualquier partido, a cualquier proyecto político, es porque tiene aspiraciones propias, quiere hacer algo o quiere ser algo en su entorno local, regional, estatal, en fin. Entonces, lo que necesita en principio el PRI es un dirigente que sea capaz de convocar y de generar las garantías de que va a cuidar y que va a defender y que va a ser productiva la inversión que se haga en el partido, porque sin inversión pues no pasa nada, y con división, o sea, si desde ahorita siguen como en la pasada elección del dirigente, que lo que estaban pretendiendo disputar era la sucesión estatal, el candidato a la gubernatura, pues ahí vieron, o sea, se pelearon en eso y se fueron peleados y vino la debacle. Ese es el escenario para el Partido de Acción Nacional, para el Partido Revolucionario Institucional, sí. Y para Morena, ¿cómo lo ves en el escenario para el 2019? Exacto, o sea, el PRI yo en este momento lo veo como un partido bisagra. Entonces el PAN y Morena van a transitar. Los priistas pueden reconstruirse o pueden hacerse al PAN o pueden hacerse a Morena.
son los dos partidos en el gobierno estatal y nacional. Entonces, el PAN, bueno, pues el PAN como partido en el gobierno tiene una dualidad de que por un lado está transitando en el desgaste que significa el ejercicio del poder, y por el otro lado tiene los recursos para operar como operó en esta elección que pasó. Ahora, eso que hicieron en esta elección, ¿va a poderse volver a hacer con Morena en la presidencia de la República? Esa es una pregunta. Y si se va a poder hacer, ¿cuánto va a poder hacer contra lo que podrá hacer el propio Morena con sus propios capitales y recursos? Entonces, si se va a tratar de ver quién opera más con qué recursos, pues entonces va a entrar una medición de fuerzas entre los partidos en el poder. Ya sabemos que los partidos que no están en el poder, en este caso el PRI y los demás, pues no tienen pocos recursos y cada vez menos, porque pues ya lo están anunciando que los van a partir por la mitad, pero ya el INE se los había partido desde hace años por la mitad con esto de las multas. Tiene 2 años en que los partidos no reciben más que la mitad de las prerrogativas, porque las otras mitades se las descuentan para pagar multas que les han aplicado. Entonces, todo eso va reduciendo su capacidad de maniobra. Entonces decimos, el PAN que tiene, pues tiene y Morena se entra en esa misma condición. Tiene la oportunidad de capitalizar el ser gobierno, pero también el amago del desgaste, porque la ciudadanía, conforme pasa el tiempo, está haciendo cuentas de las tantas promesas de campaña y está haciendo cuentas de cuánto se ha cumplido y cuánto no se ha cumplido. Entonces, es un desgaste natural que significa el ejercicio del poder para cualquier partido y en cualquier tiempo. Entonces, esa es la dualidad en la que van a jugar el PAN y Morena. Entonces, ¿qué significado tiene el Congreso local? Bueno, en el Congreso local se va a definir la gobernabilidad y la capacidad de operación del Estado. Siempre el partido en el gobierno ha sido mayoría en el Congreso. Hoy no hay las garantías de que esto vaya a seguir siendo el año próximo. Sí, decimos, si se repite lo que pasó en este julio, pues puede ser, pero difícilmente va a repetirse. Felipe, ¿tú cómo ves el escenario en Tamaulipas para el 2019? Sí, pues van a medir fuerzas ahorita los dos partidos mayoritarios. No creo que el escenario cambie mucho y que el PRI se vaya a recuperar tan rápidamente. Sí, ahorita está en el sótano. Y yo creo que aquí, bueno, también va a ser un factor importante porque se da la reelección de los diputados. Si los partidos apoyan o vuelven a postular a los diputados que ya tienen, si trabajaron bien, seguramente van a ganar. Si no, pues van a perder. Las elecciones son el 2 de junio. Aquí se pueden reelegir por una única vez. Los plurinominales podrían también ser. Ahora, aquí decía, las dos corrientes. En lo nacional, por el efecto Morena, el efecto López Obrador, más bien, si sigue la luna de miel, que falta todavía podría alcanzarles en el 2019. Podría alcanzarles aquí. Si actuó bien, si es lo que esperaba la gente, si se cumple la expectativa, lo inmediato, como decía, la tranquilidad, la paz, la generación de empleos, las promesas que causaron mucha expectativa, quitar los privilegios a los funcionarios, seguramente Morena va a tener una importante votación y podría llegar a tener el control del Congreso. Desde luego, el PAN no es tan manco, que es fuerza política también, ahorita tiene el control. También dependerá de cómo ha actuado, de la respuesta ciudadana al actuar del gobierno, ese gobierno en Tamaulipas, también de los alcaldes. Y no hay que olvidar que tiene la mayoría de las alcaldías también, y eso significa mucho en un proceso. Ahora también, vienen de una elección, si los partidos postulan a esos candidatos que perdieron y que vienen de una elección,
también llevan un avance, seguramente será un factor de decisión. Ya se menciona, por ejemplo, ahí que el PRI pues en Victoria podría postular a Alejandra Cárdenas con una vista hacia dentro de 3 años, por un proyecto hacia futuro. También se habla por ahí, por ejemplo, Óscar Almaraz, bueno, si es que todavía, si no ha huido de la ciudad, también podría ser un buen candidato, consiguieron bastantes votos. Por Morena, Gataz, Reina Garza. Ya se menciona hacia el interior de los partidos que podrían ser candidatos a las diputaciones locales. Claro, cuando ya están en el Congreso, como lo hemos visto en las últimas legislaturas, levantan la mano, se apuntan, algunos ganan, otros diputados pierden y regresan por las últimas quincenas al Congreso. Yo creo que sí será, desde luego será interesante. Aquí está en juego el control del Congreso, que es determinante en la administración estatal. Es más importante una diputación, una de las 22 o una de las 36, que 4 o 5 alcaldías. A un partido en el poder más le interesa conquistar un escaño en el Congreso que perder 4 o 5 alcaldías chicas, o aún si se tratara de grandes. Ahí pasan las cuentas, ahí se aprueban los presupuestos. ¿No es muy temprano para dar a conocer nombres de candidatos o de posibles candidatos? Es que ya se están perfilando, ya se empiezan tienen que posicionarse, tienen que perfilarse, pero si ya tienen ganado, si vienen de una elección, si vienen de una campaña intensa, porque fueron muy intensa, que se pasearon, como quien dice, se pasearon, conocieron, saludaron, gastaron la suela, ya tienen un andar, ya tienen un avance. Y no, ya desde que los alcaldes llegaron estaban pensando en la reelección, desde los diputados que llegaron estaban pensando en la reelección. Eso es, y ahorita, desde los partidos también, y a los participantes, los políticos están pensando llegar al Congreso para luego proyectarse hacia las alcaldías, eso no cabe duda. Sí, incluso hay algunos alcaldes que van de salida, que no fueron favorecidos con la reelección, y también se habla de que podrían sumarse o podrían buscar una diputación local. Sí, Inés. Mira, yo creo que sí resulta conveniente para los personajes y para los partidos que con toda anticipación perfilen sus cuadros. El caso de López Obrador pues es el más ejemplar, ¿no? Cuánto tiempo anduvo en campaña hasta que finalmente llegó a la presidencia de la República, y sin embargo yo no creo que ahorita haya candidatos perfilados desde el momento que ni dirigencias perfiladas hay. Morena seguramente va a reestructurar, o si no reestructura va a mandar a un delegado como lo hizo para esta elección. Sí, porque ya vimos que están operando desde la Ciudad de México. Los dirigentes locales eran testigos de palo en este proceso. En el caso del PRD, bueno, el PRD históricamente desde que es partido, el dirigente está cuestionado por un proceso judicial y luego los tumba el juez y luego los reivindica otro juez, y en este momento la dirigencia pidió permiso el dirigente para irse de candidato y hay un dirigente interino, pero además el término para la renovación de la dirigencia se venció el año pasado y está en litigio desde entonces el que se haga ya la elección de la dirigencia. Entonces, si no hay dirigentes, pues difícilmente hay candidatos, hay cuadros visibles, como bien dice Felipe, los que participaron en esta contienda pues traen un camino muy transitado y muy fresco, porque el proceso electoral empieza en septiembre y con mucho dinamismo se viene ya la selección de candidatos y todo esto. Entonces sí es conveniente, pero no están dados los elementos para que en este momento se pueda perfilar quién va a ser el candidato hasta que no se definan primero las dirigencias. Con esto nos vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando en esta mesa de análisis, mesa de debate, precisamente acerca de esos temas, el escenario en Tamaulipas para el 2019. Volvemos. ¡Productos al mejor precio! Flecha de res, 72.90 el kilo. Bistec sin hueso, a 127 pesos el kilo. Top Sirloin Prime Steak, a 129 pesos el kilo. Y tomate bola, 10.95 el kilo. Vigencia al 30 de julio. Verano loco H-E-B, las promos más locas del año. México es un país de tradiciones.
Tradiciones con mucha historia, tradiciones únicas, tradiciones que nos hacen soñar, tradiciones que nos unen, tradiciones que perduran generación tras generación porque dan esperanza y alegría. Compra tus billetes y haz tus sueños realidad. Más de 247 años de tradición. Lotería Nacional. Ahora sí, la suerte está en tus manos. ¿Te imaginas un México sin Chile? Sí puede pasar. Juan se va de viaje a un lugar exótico y trae un chile. No lo declara a su regreso y contenía larvas de moscas del Mediterráneo que se convierten en una plaga que contaminó todos los chiles y más vegetales del país. Por lo tanto, hubo escasez de chiles, frutas, verduras y hortalizas. Infórmate de los requisitos para traer alimentos de otros países en www.go.mx/Senacica. Senacica. Chío, Alex, La Güera, Tato, amigos desde la secundaria. Íbamos en mi coche a la playa. Todo iba bien. Yo venía manejando tranquilo. Nada podía salir mal. La Güera sacó su celular. Empezó a tomarnos fotos. Una selfie. Solo me distraje un segundo para esa foto. Sin querer moví un poco el volante. Fue mi culpa. Esa es la última foto que tendré de ellos. Cuando manejes, no te distraigas. Consulta más información en www.gov.mx/SCT. Gobierno de la República. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. 23 minutos, déjenme, 9:23 minutos, y seguimos precisamente hablando de este tema. Regresamos contigo, Inés. Decíamos, bueno, pues el escenario para Tamaulipas, ahora en el 2019, las elecciones, hay que cambiar de diputados. Algunos ya están levantando la mano y quieren, bueno, pues la reelección en el Congreso local. Sin embargo, bueno, pues también hay quienes dicen, hay deudas con algunos, y dicen, bueno, pues me toca, no fui favorecido en la reelección como alcalde, pero me toca ir por una diputación local. Caso concreto son las figuras del Partido Acción Nacional. ¿Cómo los ves? En este momento el Partido Acción Nacional, lo decíamos antes de entrar al aire, en la pasada contienda el 1 de julio lo vimos prácticamente en un pleito directo con el Partido Revolucionario Institucional. Hoy, pues su adversario es distinto. Estamos hablando de Morena. Sí, el ejemplo del error que cometió el PAN al enfrascarse en una disputa con el PRI se dio en Matamoros, ¿no? Que estaban pero agarrados del chongo el Partido Acción Nacional con el PRI, o el gobierno del estado con el ayuntamiento de Matamoros, y por la libre se fue el de Morena, ¿no? Muchos dicen, no, que el voto inercial de Andrés Manuel López Obrador, pues si eso hubiera sido, hubiera ganado de todas Morena, ¿no? Entonces, ahí en Matamoros, 2 meses antes, cuando nombran a este personaje candidato, pues nadie lo hacía de este mundo. Era un priista que había realizado activismo y había tenido algunos cargos a la sombra del PRI, pero muy discretos, o sea, no había trascendido mayormente, y de pronto surge como candidato, incluso contra otras inercias que se perfilaban, que si el rico del pueblo, que si el dirigente del PRI que se fue a Morena, ¿no? Sale este hombre Mario López de la nada, o sea, nadie se la esperaba, sale y gana la elección, o sea, parte de cero y en 2 meses remonta. ¿Y qué le permitió eso? Pues en parte que el PRI y el PAN estuvieran enfrascados. La distracción de aquellos, ¿no? Sí, mientras ellos se descalificaban y se pellizcaban bajo la mesa, el otro se fue por la libre. Entonces, sí, hoy el PAN tiene que afinar su selección de candidatos y afinar su estrategia para la conquista del voto, porque no fue fácil ni fue ventajoso el saldo de esta elección para el PAN si lo comparamos contra la elección de 2 años atrás, limitándonos exclusivamente al número de votos que captaron. Si mantienen esa dinámica de desgaste, pues para el año próximo volverán a estar en la lona. Entonces
tiene que afinar, decimos, toda su operatividad y su selección de candidatos, porque de la elección del Congreso local va a depender el alcance de su gestión en la segunda etapa del sexenio, porque si pierde la mayoría en el Congreso, pues va a tener efectivamente una supervisión camaral y van a corregirle los presupuestos y bueno, en fin, una serie de cosas que convierten, como debería de ser y nunca ha sido, al Ejecutivo estar sujeto al Legislativo. Entonces, es una elección muy importante en general y especialmente para el gobierno tamaulipeco, de modo tal que tiene que ser muy fino a la hora de seleccionar y de corregir sus estrategias, porque como bien señalas, ya no va a pelear contra el PRI, va a pelear contra Morena, y Morena estará en la presidencia de la República, ahora sí con la sartén en el mango. Y entonces cualquier exceso, distracción, desvío va a ser muy sancionado, es decir, va a ser muy acotable su operatividad tradicional, vamos. Tendrá que tener mucho cuidado con la selección precisamente, o con la elección de sus candidatos. De sus candidatos y con la operatividad, con sus estrategias. Fuera esos caprichos. Sí, definitivo. Felipe. Sí, desde luego que va a ser factor también la selección de los candidatos. El PAN por lo pronto ya está listo, la misma dirigencia va a enfrentar el proceso. El PRI está todo desarticulado, no tiene consejo estatal, tiene vencidos los municipales, los seccionales tienen 18 años, ya de los originales prácticamente nadie queda. Aquí lo que yo veo es que le van a poner más cuidado el PRI, el PAN, para seleccionar a sus candidatos. Pudiera ser que en el tricolor recurran a la famosa consulta a la base, aunque sea la base de datos, como decía Tomás Yarrington. ¿Qué quiere decir esto? Pues que van a hacer un sondeo a ver quién o ella o mujer tienen probabilidades de ganar. El PAN también, yo veo así que necesitan también ajustarse más a un sondeo de opinión. ¿Lo que hacían antes? Lo que se hacía antes, bueno, el plebiscito era antes, en una plaza los partidarios de uno y el otro. Aquí también lo que les afecta es la equidad de género, que no le han tomado la importancia a proyectar a las mujeres. Entonces, si tienen que postular mitad y mitad, pues necesitan formar. Ningún partido se ha ocupado de formar, de foguear líderes o lideresas en este caso, y en eso les está fallando. Ya cada vez es más riguroso eso de las Juanitas, que estuvo disfrazado, en fin. Va a ser interesante, desde luego va a ser interesante, va a ser el enfrentamiento entre los dos partidos principales, PAN y Morena. Decíamos, se refrenda. Si sigue todavía la luna de miel con el pejismo, si son o no son populares, si tienen popularidad, de todas maneras van a ganar. El PAN también yo veo que le va a poner más atención a los errores que cometieron. Ahorita dicen, estamos en un proceso de reflexión. Ahorita, si son activos como parece, ya tienen un análisis de cada casilla, por qué perdieron, con cuánto, en cuáles, en qué sectores, para no cometer los errores de este pasado proceso. Hacer un análisis realmente en qué se falló. En qué se falló, dónde se requieren esos cambios, pues para la próxima contienda. Y sobre todo, yo creo que también está en juego, y así lo verá la ciudadanía, el desempeño de cada uno de los gobiernos. El trabajo de cada uno de ellos, tanto por parte del Estado como, bueno, pues del gobierno federal, que irá arrancando prácticamente, tendrá unos meses. El PRI va a partir de cero. Ya tienen por ahí agendado más o menos septiembre, octubre lanzar convocatorias. No se sabe si primero es renovar los consejos, luego el directivo estatal, los municipales, ya lo tienen agendado a nivel nacional. Falta que termine este proceso federal, falta que terminen aquí también el local,
y entonces ya sabrán si convocan también a la base o consejo político para renovar su dirigencia y partir de cero. Estos prácticamente van a partir de cero y, como dice Inés, sin presupuesto, sin lana, nada más con la pura bendición del Señor. Gracias, con eso cerramos. Gracias, Felipe Martínez. Gracias. Gracias, Inés Figueroa. Gracias, Claudia. Gracias a la y por supuesto también gracias a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Ya nos vamos, ya son las 9:31. Les recuerdo, tenemos cortes informativos cada hora, noticiero a las 12, 12:30 y a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Y bueno, pues el día de mañana, porque los sábados también hay noticias, mañana lo esperamos en punto de las 8 horas, de las 8 de la mañana. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente fin de semana.